Amigos y hermanos, nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios, que es un gozo, es una alegría poder hacerlo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y edifica nuestras vidas. Estamos compartiendo la palabra de Dios, que somos ciudadanos del cielo, o sea, porque esperamos también a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, que viene a buscarnos, amén, y viene del cielo, ¿no? También tenemos a nuestro Padre que está en los cielos. Qué impresionante. Fíjense que no hay distancia para un hijo de Dios. Podemos orar y saber con toda seguridad que nuestro Padre escucha nuestras oraciones. Qué maravilla, qué tremendo. O sea que no hay distancia, no hay ninguna limitación que pueda impedir que un hijo de Dios pueda hablar con el Padre eterno. Y ese es un privilegio que tenemos como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es maravillosa la palabra de Dios. Quiero compartir una palabra maravillosa del Señor, una promesa que tiene que ver con, podemos decir, con el corazón de lo que vamos a compartir. Dice así en Judas, capítulo 1, verso 24, tiene un solo capítulo, Judas. Dice así la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Qué promesa maravillosa, qué seguridad me da esta palabra. Fíjense que la palabra dice aquel que es poderoso. Qué bueno, Dios es poderoso. El Dios que nosotros confiamos es eterno, es todopoderoso. Dice, es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos, dice, sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué bueno, o sea que Dios nos prepara para que estemos delante de su gloria, delante de su presencia. Cuando Él venga a buscarnos, cuando nosotros vamos a su presencia, vamos a estar sin mancha, con gran alegría, delante de nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Esta es una promesa maravillosa. A mí me da plena certeza y seguridad. Y estamos compartiendo que también estamos en cuarentena. Jesús también estuvo en cuarentena. Y el Espíritu Santo que hemos compartido, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense qué impresionante. El Espíritu Santo llevó a Jesús con ese propósito de ser tentado. Y vemos cómo el Señor Jesús confrontó diciendo, escrito está, escrito está, escrito está, conforme a la palabra de Dios, tuvo la victoria sobre el enemigo. Pero también como cristianos y ciudadanos del cielo, tenemos tentaciones. Los hijos de Dios somos tentados. Ahora, ¿de dónde provienen las tentaciones? Y esto es importante. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15 dice así la palabra maravillosa del Señor. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Qué impresionante. Todo Jesús fue tentado. Fíjense, si Jesús fue tentado, también nosotros vamos a ser tentados. Todos somos tentados. Hay una gran diferencia entre ser tentado y cometer pecado. Entonces, qué importante es por eso, a través de las Escrituras, cómo evitar
y tener victoria aún sobre las tentaciones de la vida. Podemos ver que en el mundo las personas viven según sus deseos, según la manera de pensar, de sentir, viven de esa manera. O sea que la fornicación, el pecado es natural, y para el mundo es natural. Es impresionante. Por ejemplo, hay chicos que están de novio y ya están viviendo juntos. Inclusive los padres lo aceptan en su hogar. Ya no es pecado para ellos, ya es normal. Y uno va cambiando parejas y todo. Es impresionante en el mundo cómo se está viviendo el pecado. Y alguno dice, bueno, si es tu deseo, si vos lo sentís, bueno, y ya eso justifica el pecado. Pero nosotros sabemos por la palabra de Dios que los deseos y los sentimientos no es el fundamento de la fe cristiana, sino la palabra de Dios, ¿sí? Por supuesto que tenemos emociones y sentimientos, que tenemos gozo y paz como evidencia de obedecer la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir también que no somos tentados. Pero fíjense en lo que dice la palabra de Dios, que de nuestra propia naturaleza pecaminosa, nuestros propios deseos, nuestra propia naturaleza tendiente al pecado, a hacer lo malo, nos lleva a veces a cometer pecado. Pero nosotros en Cristo Jesús tenemos todos los recursos para tener la victoria. Aunque alguno puede justificarse, puede decir, bueno, la carne es débil. Fíjense, alguno puede decir, la carne es débil para justificar el pecado. Pero nada justifica el pecado. La consecuencia del pecado siempre es la muerte, la separación. Y siempre el pecado trae consecuencias. Por lo tanto, uno debe resistir en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjense que nuestra propia naturaleza somos atraídos y seducidos. O sea, cuando uno tiene alguna debilidad o alguna necesidad, es atraído para suplir esa necesidad. Es atraído. Es normal esa atracción. Por ejemplo, Dios creó al hombre y a la mujer y hay una atracción por el sexo opuesto. Es natural, es normal. Pero Dios estableció el orden, por supuesto, que uno debe casarse conforme a la palabra de Dios. O sea que el sexo no es malo, es el don de Dios maravilloso. Dios creó el sexo dentro de su plan divino. Cuando uno está obedeciendo al Señor, disfruta de toda la creación de Dios. Es tremendo, es maravilloso disfrutar. Ahora, ¿qué pasa? Uno es atraído. Cuando uno tiene una debilidad, fíjense, está en uno, es su naturaleza. Y esa debilidad, ¿qué pasa? Siente atracción, se siente atraído, ya sea por una debilidad, ya sea por una necesidad que uno tiene. Por ejemplo, sea el sexo, puede ser el alcohol, el comer, el beber. Por ejemplo, el comer no es malo, pero la glotonería llega a ser malo. El beber no es malo. El primer milagro, por ejemplo, de Jesús fue que convertir el agua en vino. El primer milagro fue convertir el agua en vino. O sea que tomar no es malo, emborracharse es malo. Fíjense. O sea que Dios, el cristiano, tiene toda la libertad dentro
de la palabra de Dios para disfrutar de todo lo que Dios creó. Porque todo lo que Dios creó, la Biblia dice que es bueno. Y que disfrutan los creyentes y los que han conocido la verdad, dando gracias a Dios. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Porque Dios para eso lo creó, para que sus hijos disfrutaran de su creación. Cuando uno es atraído y es seducido, que es como convencer, es como era que ya está convencido para eso. Y ahí comienza a operar en la mente, en nuestros pensamientos. Fíjese que el pecado o la tentación tiene la lucha en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar y de ver las cosas. De allí la importancia, por eso el conocimiento que uno tenga de la palabra de Dios. Que seamos llenos de la palabra de Dios en nuestros corazones. Eso nos da la fortaleza y los recursos de Dios para tener victoria sobre las tentaciones. Cuando somos tentados y somos atraídos y seducidos, y si uno sigue con ese ritmo, por supuesto va a cometer pecado, porque comienza en tu mente. Eres atraído, eres seducido, y uno comienza a maquinar, comienza a elaborar, inclusive comienza a ver, si no dice, como dice acá la palabra. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. En ese proceso, fíjense, primero es atraído, después seducido. Y ahí uno empieza ya a imaginar con su mente de qué manera, fíjense con la mente, de qué manera lograr eso. Cómo hacerlo, dónde hacerlo. Y si uno conoce la palabra, sabe que no está bien. Pero fíjense en cómo es seducido uno, es convencido. Por eso la Biblia dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Fíjense el deseo engañoso. Uno debe despojarse de esos deseos engañosos. Que el deseo engañoso es que, por supuesto, demuestra la atracción, la seducción, como el disfrute temporal, pasajero, pero no te está diciendo las consecuencias que traerá ese pecado. Por eso, qué importante. Cuando uno llega a ese nivel, a ese límite, sabiendo que es seducido, que es atraído y que uno sabe que no puede soportar porque es su debilidad, porque es su necesidad, bueno, es allí. Uno sabe que no está bien, sabe que es pecado. Si conoce las escrituras, la palabra de Dios, sabe que eso no está bien, que eso es pecado. ¿De qué manera? ¿Qué hacer en esa situación? Jesús dijo, orad para que no caigáis en tentación. Orad y velad. Orad y velad. Tenemos que orar y velar. Qué importante poder decir, Señor, esto me atrae, esto me seduce, yo no tengo control sobre esto es mi debilidad. Señor, yo necesito tu ayuda, necesito tu fortaleza, Señor, que tú me des la victoria en esto, Señor. Tú sabes que yo no puedo resistir porque es mi necesidad, porque es mi debilidad. Pero qué bueno, la Biblia dice que cuando somos débiles, en Dios somos fuertes. Por eso necesitamos orar a Dios, buscar a Dios, estar en contacto con Dios para tener victoria sobre las tentaciones. ¿Sí? Fíjense en lo que dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, dice la palabra de Dios, para que ustedes vean, es una promesa. Dice, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué hermoso, es una promesa maravillosa del Señor. Dios conoce nuestra debilidad y conoce que nos podemos soportar y que necesitamos la ayuda de Dios. Qué bueno saber que Él siempre está para ayudarnos en nuestra debilidad. Como hemos compartido, Jesús fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él tuvo la victoria. O sea que en Dios, en Cristo, nosotros podemos resistir y tener la victoria también. Este es una promesa. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, es una promesa que Dios me da la salida, pero siempre y cuando yo busque a Dios y esté en contacto con Dios, esté en esa intimidad con Dios, Él me va a dar la salida, porque Él reconoce, sabe mi debilidad. Y como he orado y presentado delante de Él, Él va a estar obrando y me va a dar la victoria sobre eso. Qué bueno entonces. Por eso hay muchos cristianos que dejan que su mente siga maquinando, siga evaluando, siga por falta de conocimiento de la verdad. Uno puede caer en pecado. Hay una gran diferencia. Todos somos tentados. La gran diferencia es que uno ceda a la tentación. Cuando uno ceda a la tentación, ese es pecado. Y esa es nuestra propia naturaleza, nos lleva justamente a hacer lo que no conviene. Y sabemos que la consecuencia, dice el pecado da la luz, cuando es manifestado el pecado, la causa de la muerte. El alma que pecare, esa morirá. O sea, por eso tenemos que en este tiempo vivir en santidad. Somos ciudadanos del cielo, que tenemos lucha, que vamos a ser tentados. No hay ni un ser humano en la tierra que no ha sido tentado. Jesús fue tentado. Todos los seres humanos somos tentados. Los creyentes somos tentados. Lo importante, ¿qué hacemos cuando somos tentados? ¿Qué recursos están a nuestro alcance? ¿Cómo enfrentamos esas tentaciones? ¿Qué conocimiento tengo de las Escrituras? Si yo reconozco, en primer lugar, yo debo reconocer que soy débil y que no puedo. Ese es el primer paso para la salida. En segundo lugar, yo debo poner delante de Dios esa debilidad específica para que Dios me dé la fortaleza para tener la victoria y declarar la palabra de Dios sobre mi vida. El Espíritu Santo va a estar obrando también en nosotros. Dice la Biblia que nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por lo tanto, vamos a ser tentados, pero podemos tener victoria sobre las tentaciones. ¿Sí? Fíjense que la palabra maravillosa y es una promesa de Dios para aquellos que confrontan las tentaciones, que somos tentados. No hay ni un ser humano, como he dicho, que no sea tentado. Lo importante, lo que dice la Biblia, acá la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué maravilla, qué promesa maravillosa. Podemos ver que en este versículo también la tentación llega a ser una prueba, porque en el fondo está probando nuestra integridad, nuestra obediencia al Señor y nuestro amor al Señor. Amén, por sobre todas las cosas. Por eso dice a lo que le ama. Y fíjense esta promesa que también segunda Pedro, por ejemplo, segunda Pedro 2:9. Fíjense qué maravillosa la palabra de Dios. La palabra maravillosa dice así, Señor. Pero oh, bendito sea el Señor. El pasaje que yo le había leído
Segunda Judas, fíjense, Judas capítulo 1, versos 24 y 25, dice, fíjate que es una promesa maravillosa. La palabra dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y potencia, ahora y por todos los siglos. Fíjense, gloria y majestad, imperio y potencia, y por todos los siglos. ¿Qué está diciendo? Que Dios es poderoso. Es una promesa maravillosa. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Fíjense, o sea, sin caída, y presentaros sin mancha. Nos presenta de Él sin mancha delante de su gloria, o sea, de su misma presencia, con gran alegría. Yo quiero decirte, querido amigo, hermano, si estamos en el Señor y permanecemos en el Señor, tenemos todos los recursos de Dios para tener victoria sobre todas las tentaciones que podamos tener en esta vida. Y podemos disfrutar de todo lo que Dios creó. El sexo no es malo, el sexo en el matrimonio es un don de Dios, es lo que Dios creó, todo lo que Dios creó es bueno. El alimento, como la bebida, como lo que puedo disfrutar de todas las cosas que Dios creó, con acción de gracia. Dice, porque por la oración y la palabra es santificado. Y como creyente disfrutamos de todo lo que Dios creó, haciendo lo bueno. Así que qué hermoso es tener todos los recursos de Dios a nuestro alcance. Y como ciudadanos del cielo, vivir en este suelo, vivir en esta tierra en victoria, agradando a nuestro Dios. No haciendo las cosas que el mundo hace, que viven en pecado porque no conocen a Dios. Por eso también quiero invitarte, si tú no conoces a Jesús, si no aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, esta es tu oportunidad, que puedas abrir tu corazón y aceptar a Jesús en tu vida. Y que puedas decir de esta manera, Señor Jesús, ora conmigo de esta manera, Señor Jesús, yo quiero que vengas a mi vida, que sea mi Salvador y Señor. Yo creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi pecado. Yo te acepto ahora, Señor, que vengas a mi vida. Te pido que perdones mi pecado, Señor. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por salvarme. En tu nombre, Jesús. Amén. También quiero orar por ti, querido amigo, hermano, para que Dios esté obrando en tu vida. Padre, yo te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos. Señor, bendice. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad en este tiempo, su debilidad, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, y tú les fortalezca y le dé la salida en estas situaciones, Señor. En las tentaciones, Señor, que tú esté obrando nuestra vida. Y gracias porque tenemos todos los recursos de ti para vivir una vida victoriosa, Señor, sobre las tentaciones. Gracias, Señor, porque declaramos, Señor, como el apóstol Pablo, lo declaramos, como dice tu palabra en Gálatas capítulo 2, verso 20, juntamente con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y gracias, Padre, porque Cristo vive en mí, yo puedo tener victoria sobre las tentaciones. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.